Tenemos un invitado en nuestro estudio, el doctor Francisco Ursí, que es abogado penalista, es docente en la Universidad de Morón, de la Cátedra de Derecho Penal 2 y 3. Tiene una amplia experiencia en el área penal de la justicia. Lo hemos convocado. Gracias, Francisco, por venir, muy amable. Gracias, Pablo, buen día por invitarme y por tu intermedio un saludo a tu audiencia. Bueno, supongo que esta debe ser tu primera experiencia televisiva, o te voy a tutear porque sos... Sí, por favor. Permíteme, Francisco. ¿Tu primera experiencia televisiva o ya has tenido alguna? No, una de las primeras. Una de las primeras. Bueno, te hemos convocado para poder debatir las señales que da la justicia a la ciudadanía. En principio, esta dualidad, esta discusión histórica, filosófica, entre si se debe aplicar una mano dura o se debe aplicar el garantismo. Hay quienes apoyan una versión y hay quienes otra. ¿Por qué tenemos en la justicia penal esta dualidad? Bueno, en principio nosotros estamos en un Estado de Derecho donde el Estado mismo está sometido al ordenamiento jurídico. Y a veces, depende del lado que lo veas, de la víctima o los familiares de la víctima, se encarnizan justamente en alguna decisión judicial contra el magistrado que toma estas determinaciones. La realidad es que el juez es el derecho hecho hombre y aplica la normativa. No solo aplica la normativa nacional, sino que nosotros, como Estado, hemos, con la reforma de la Constitución Nacional, incorporado tratados internacionales con jerarquía constitucional, inclusive las convenciones sobre los derechos del niño, con lo cual tenemos, digamos, estándares internacionales que debemos respetar, y hasta inclusive si hay algún ordenamiento legislativo interno que no va en sintonía con las normativas internacionales, está el compromiso del Estado argentino de adecuar esas circunstancias. Con lo cual, a mi entender, creo que a veces es injusto el reproche que se le hace a la justicia, que tiene trabajando en este tema, más cuando la responsabilidad es compartida de los tres poderes del Estado. El gobierno de un Estado es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y pienso que estas problemáticas en materia de menores, si bien se aborda desde el punto de vista de la justicia, también los otros dos poderes del Estado son los que deben estar comprometidos en paliar esta situación que vivimos a diario. ¿Vos observás que el reproche es injusto respecto de los agentes de la justicia o de la justicia en sí misma? Porque, como vos lo explicás, los jueces, que son el hombre hecho en el derecho, digamos, el derecho hecho en el hombre, aplica aquello que el Estado Nacional ha adherido. Exactamente. O sea, en sus fallos aplica lo que el Estado Nacional, en principio por estos pactos que suscribimos en el 94, porque después el ciudadano de a pie dice, pero ¿cómo puede salir? ¿Cómo puede? O sea, está en libertad. ¿Cómo logra esta situación? ¿Por qué se le da tal mejora? ¿Por qué no se le da tal mejora? Entonces empieza a tener como respuestas encontradas. Bien, en principio, cuando nos enmarcamos en tema de menores, lo que sí debemos saber que los mismos beneficios y los mismos institutos de que goza un menor son los que goza el adulto. Cuando hablamos de un adulto, ¿por qué se le da la excarcelación por un delito quizás grave? Es lo que se denomina por qué se le da la externación a un menor que está en un instituto. El juez no trabaja solo, el juez trabaja con todo un equipo interdisciplinario, que son asistentes sociales, psicólogos, que cuando hace su decisión y la fundamenta, está fundamentado en distintas incumbencias profesionales que le dan el aval para tomar tal o cual determinación. Sí, correcto. O sea, en el ámbito nacional se trabaja con una secretaría tutelar, independientemente de la secretaría penal, que es la que instruye la causa penal. Y justamente ese juez, con la decisión de los especialistas en el tema, que quizás puede tratar siempre el concepto pro homine en favor del menor, con las convenciones del derecho del niño, de tratar de que bajo ningún concepto se trate de estigmatizarlo y tratar la problemática sobre la que está atravesando. Ahora, Francisco, te corro de los menores, te voy a la delincuencia de los mayores. Por ejemplo, estábamos observando imágenes. La cuestión es que la gente siente, digo lo que la gente siente porque uno va a la calle, y que con esta cuestión de observar las leyes de tal manera o aplicarlas de tal forma, estamos como dejando que otras cuestiones se nos filtren. Por ejemplo, hace mucho tiempo dispararle a un policía era un hecho institucionalmente grave, más allá que se disparaba a un hombre vestido de policía. Pero ahora lo reciben a tiros. En La Palito, mostramos hoy unas imágenes, lo reciben a tiros. Con lo cual la gente empieza a pensar, ¿no será que la cuestión se nos está escurriendo desde las manos por la aplicación de este tipo de justicia y haya que replantearla o adecuarla?
En eso estamos totalmente de acuerdo, pero ya no es una responsabilidad del juez, sino de los tres poderes del Estado. Tenemos que mejorar las leyes, debemos mejorarlas, y en eso trabajar el poder legislativo, que es el que tiene. Pero mientras los elementos que tenemos, el magistrado y la ley vigente, tenemos que acatar nuestro ordenamiento. Cuando hablamos de lo que es el garantismo, que a veces se lo toma despectivamente, realmente debemos pensar en las garantías constitucionales plasmadas en nuestra Constitución Nacional, en el debido proceso, que si hoy pensamos que un juez puede ser demasiado garantista respecto a una persona, quizás pueda hacerlo mañana por nosotros mismos. Hay un viejo refrán que dicen, hoy van por ellos, mañana van por nosotros. O sea, el principio de la igualdad procesal, de que todos somos iguales ante la ley, y las garantías las tenemos todos, pero eso no significa que se mire con una vista gorda situaciones delictivas que van a tener su reproche penal. Bueno, a ver, volvémelo a poner, Francisco, vamos a observar lo de Villa Palito, por si no lo viste. Volvémelo a poner con audio, por favor. Está llegando la policía de la provincia de Buenos Aires a Villa Palito. Un operativo antinarcóticos, como tantos otros, con una diferencia. ¿Me escuchaste? No le va a dar la mano a la gente, no hace los reglamentos, no le damos caso. Con la mano arriba. Esta es la parte más fuerte. Digamos, esto es donde la gente, el ciudadano de su casa, digamos, en común, dice, algo se nos está escapando, algo se nos está escurriendo entre las manos para que esto suceda. Yo siempre digo que esto se termina con quitar las armas de la calle, que esto se termina. O sea, con quitar la herramienta podrán ir a robar con, no sé, una barreta, con un bate de béisbol, no sé, con un cuchillo, con otras cosas, pero digo, si quitan el arma de fuego, estamos ganando, no sé si 10 pasos, pero un paso seguro. Bueno, justamente lo que yo te decía al comienzo. La opinión de la sociedad, estamos todos completamente de acuerdo de que no queremos estas cosas y todos somos parte, lamentablemente, víctimas de estos, digamos, actos totalmente despreciables y deleznables. Lo que sí, cuando yo te decía también, hasta la propia policía, ya sea a nivel nacional o a niveles provinciales, con no contar con los elementos normativos vigentes, no solo necesita el apoyo de su institución, poder ejecutivo, ya sea nacional o provincial, sino del propio poder judicial también y el propio poder legislativo. Hoy en día las formaciones policiales, todo lo que se nos vienen dando, se les trata de dar el mejor marco normativo, etcétera, pero necesitan también el acompañamiento de una reforma legislativa total. No, de acuerdo, sí. Respecto de esto, siempre disculpame, te contrapolo con lo que dice la gente, no con un jurista, porque un jurista sería mucho más sencillo hablar técnicamente contigo. Digo. Dice, bueno, escarcelan a todo el mundo. O sea, liberan a fulano, liberan a sultano, liberan a un homicida, liberan a un violador. Y hay muchos jueces en la mira que se los lleva después a juicio político. Varios, San Isidro, Capital Federal. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Es un exceso de la aplicación de la norma o qué? Yo entiendo que en el ejercicio profesional no lo vemos tan así. Hay casos y casos puntuales. También nos pasamos lo mismo. El principio de la libertad es un principio general. El tema de la privación de la libertad es una excepción. Vos me decís que hay casos de delitos contra la integridad sexual de gente que está excarcelada, es verdad, pero también hay gente que ha pedido la excarcelación y no se le han otorgado. Hay casos de tentativa de homicidio que están excarcelados y casos que no. Justamente el juez analiza toda una serie de comportamientos, pues hay una presunción de inocencia sobre la persona, y salvo que sean delitos infraganti o circunstancias de elementos totalmente que el juez tenga un convencimiento, en principio, de la responsabilidad que pueda tener o que pueda obstruir el procedimiento, es uno de los beneficios que tiene la ley. Yo te diría que no hay que generalizar. Hay muchos casos que sí es verdad, pero en su gran mayoría hay denegatorias de excarcelación. Lo que pasa, Francisco, que en esos casos que son verdad, después lamentablemente cometen otro episodio tan violento como el que fueron penados.
el problema, por ejemplo, de Soledad Barña, una chica, la estudiante de Caballito, que la mata un sujeto que debería ser escarcelado por un tema de índole sexual. Digo, lo paradójico de esta situación es que estos casos que vos nombrás, porque hay casos que seguramente no se les da la escarcelación, pero que estos que sí se les dio, luego cometen un error igual o peor por el cual estaban penados. Totalmente de acuerdo, y pienso que en esos casos quizás justamente la falla está de los elementos que le llevan al juez para ponderar si concede o no la escarcelación. Ajá. Ejemplo de los informes. Los informes. Exactamente. El magistrado se vale de los informes que le llegan. Si esos informes han tenido alguna falla o en el medio había alguna información que no era la que corresponde, evidentemente te diría que justamente si el juez no aplica la ley también le cabe un juicio político. Claro, también. Claro, o sea, por eso digo que hay que analizar cada caso en particular, y lo que la experiencia indica es que existen muchísimos casos que se otorgan la escarcelación, pero muchísimos otros casos de que no. Con lo cual, digamos, están divididas las aguas en ese sistema. Y sumado, que quizás la sociedad desconoce, que muchas veces hoy el derecho penal se utiliza como una figura extorsiva. Mucha gente por causar estamos hablando, sacando lo que son los delitos de sangre, robo a mano armada, delitos contra la identidad sexual. Existen otro tipo de denuncias también que llevan a la privación de la libertad, que a veces hoy con el código que tenemos o con el marco probatorio, basta una simple denuncia para poder causarle bastante daño a una persona que se quiera hacer mal, y a veces con la mera calificación importante de ese delito, el juez ya te toma el temperamento de una prisión o una detención. Con lo cual, a la larga de la investigación se ve que las denuncias son falsas, la presunción de inocencia está, la persona sale desafectada del proceso, pero la dignidad profesional y humana de esa persona que tuvo una denuncia falsa, estuvo detenida y después salió sobreseído o absuelto, esa es la otra parte que a veces muchas veces no se ve, y por eso se mantiene tanto recaudo y objetividad al momento de conceder o no un beneficio de estas características. O sea, sería un ejemplo del exceso de la mano dura, digamos. O sea, hay que ponerlo preso antes de preguntarle cómo se llama. Una cuestión Exactamente. Quiero charlar contigo dos cuestiones que hablé con otro profesor de la universidad, que lo charlé y quiero saber tu opinión respecto de los juicios por jurados. Sí. De la nueva aplicación de juicios por jurados, que yo le encuentro como falla el no poder apelar. Que respecto del juicio ordinario, por decirlo común, no se puede apelar, no hay otras instancias, el fallo es cerrado, es terminal. Comparto tu mismo criterio, es más, nosotros tenemos siempre el principio de lo que es la doble instancia. Lo que sí que, bueno, como sociedad y culturalmente, recién nos estamos iniciando en este camino, más allá que tenemos grandes antecedentes y precedentes en la provincia de Córdoba. Nuestra Constitución, desde el año 53, justamente manda a tener juicios por jurado. Yo pienso que hacer un análisis crítico positivo en estas circunstancias, en este momento, sería muy prematuro, pues está en plena formación. De hecho, hemos tenido el primer juicio por jurados en el Departamento Judicial de San Martín. Justamente a todos los pronósticos la persona salió absuelta, ¿sí? O sea, entiendo que sí. Yo creo que es una victoria de la oratoria y la retórica de la abogada defensora. ¿Sí? Yo creo que es una victoria, creo que la defensa en juicio de este señor fue una clara victoria de la abogada defensora en su oratoria y la retórica y su exposición. Tuvo pasajes realmente brillantes. Sí, muchas veces defensa. El Ministerio de la Defensa, tanto público como el Ministerio de la Defensa en forma particular, a veces tiene que trabajar solitariamente en ese DNI, y bueno, a veces se ve reflejado a través de los fallos. Lo que pasa es que no le dejaron la posibilidad de la apelación a la familia del fallecido. Sí, o sea, al patrocinio o, digamos, a la defensa, a la querella, en este caso era la querella, la posibilidad de apelación. Es un juicio cerrado. Claro, para que la sociedad un poquito sepa, más allá de la víctima y que la fiscalía interviene, digamos, los familiares o las víctimas pueden tener la posibilidad en el ámbito de la provincia de Buenos Aires ser particulares damnificados, lo que se llama querella en el ámbito de la capital federal. Sí, es un punto a considerar que muchos juristas ya han tratado sobre el tema que vos has Porque en Estados Unidos se hace el juicio por jurado, se lleva adelante el juicio por jurado, pero también hay apelaciones. Exactamente. Y llega hasta la corte también. Exactamente. Un juicio por jurado puede llegar a la corte. Está bien, a ver, la crítica es respecto de este mecanismo, no en el juicio por jurados. Me parece que el juicio por jurados es un avance para digamos, no solamente circunscribir el pensamiento en un juicio a los letrados, sino también al ciudadano común, que pueda decidir, que puede, culpable o no culpable, creo que es así, la determinación es culpable o no culpable.